Jesús, al Cordero. Hay un mundo feliz más allá, donde cantan los santos en luz, tributando eterno olor al invicto y glorioso Jesús. En el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. Cantaremos con gozo a Jesús, al Cordero que nos rescató, que con sangre vertida en la cruz los pecados del mundo quitó. En el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. En el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. Para siempre en el mundo feliz, con los santos daremos honor al invicto y glorioso Jesús, a Jesús nuestro Rey y Señor. Señor, en el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras lucho aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes, fieles, todas las promesas que el Señor ha dado. Siempre confiaré, todas sus promesas para el hombre fiel, el Señor por su palabra cumplirá, y confiado sé que para siempre en Él, paz eterna mi alma gozará. Saludos, apreciados hermanos que nos están acompañando a través de estos medios de comunicación. Les damos una cordial y calurosa bienvenida a este espacio donde vamos a tener la continuación del estudio que tuvimos el martes, este martes que pasó, donde estuvimos estudiando el mensaje de los tres ángeles y su base en las 7 trompetas, y cómo es que durante los primeros 50 años del adventismo, pues teníamos una posición oficial de el mensaje de los tres ángeles y de las 7 trompetas. Hoy en esta noche vamos a estudiar el tiempo. Ustedes se preguntarán, ¿a qué tiempo?
Pues bueno, eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy, esperando que podamos comprender la hilación o la continuación de lo que hicimos el día martes, cómo es que comparamos el mensaje de los tres ángeles con los eventos de la séptima trompeta. Y pues por lo cual, si no han mirado ese video, pues los invitamos a que vayan a escucharlo, que vayan a verlo y sobre todo que vayan a buscar las fuentes de donde está siendo tomado este estudio que estamos presentando. Así que pues los vamos a invitar a que nos acompañen de rodillas para que juntos podamos seguir estudiando la palabra de nuestro Dios. Así que vamos a orar, apreciados hermanos. Amantísimo Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos, una vez más, mi Dios, creador del cielo y de la tierra, soberano del universo, venimos delante de tu presencia para seguir estudiando tu palabra, para seguir alimentándonos, para seguir conociéndola y para ver cómo usted está en el centro de los mensajes, en el centro de la profecía, en el centro de la palabra de Dios. Por eso te suplicamos a que nos ayudes a mirarte a ti como nuestro único Salvador, como nuestro único Redentor y como nuestro único sumo sacerdote, a lo cual te pedimos que envíes a el Espíritu Santo para que nos guíe a toda verdad. Acompáñanos pues, mi Dios, todo esto te lo pedimos y te lo suplicamos en el precioso y bendito nombre que es sobre todo nombre, el de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Hemos mirado en base a el mensaje de los tres ángeles y su base en las 7 trompetas. Vamos a comenzar nuevamente viendo en esta breve introducción que la Biblia nos habla de tiempo. Por ejemplo, cuando nosotros vamos al libro de Gálatas, en el capítulo 4 y el versículo 4 dice la palabra de Dios: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Vemos aquí que la Biblia nos habla de tiempos proféticos. También cuando nosotros vemos en el libro de Eclesiastés, vamos a buscar el libro de Eclesiastés en el capítulo 3 y el versículo 17. Vamos a ver Eclesiastés capítulo 3 y el versículo 17. Nos dice: y dije yo en mi corazón, al justo y al impío juzgará Dios, porque allí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Si vemos ahí, mis hermanos, se vuelve a mencionar que hay un tiempo. Había un tiempo para el cumplimiento de la primera venida de Cristo. Hay un tiempo para el juicio, tanto el de los justos como el de los impíos. Y así de igual manera miraremos que hay un tiempo que estaba profetizado para que se diera el mensaje del primer ángel, para que se diera el mensaje del segundo ángel y para que se proclamara también el mensaje del tercer ángel. De igual manera, la Biblia nos habla de que había un tiempo para que sonara la primera trompeta. Había un tiempo para que sonara la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta y
también había un tiempo para que sonara la séptima trompeta, que es donde estamos en esta noche, en el desarrollo del mensaje del tercer ángel. Como su fundamento son las 7 trompetas. Y nos centraremos en esta noche en el tiempo. Y cuando nosotros vamos a investigar, miraremos que la Biblia nos habla de tiempo. Así que, si nosotros miramos, vamos a ver, como yo les decía el martes, que en el año 1900, en la revista, la Review and Herald, esta revista de la Advent Review en Sabbath Herald, que no es nada más que una revista, como ustedes miran aquí, si ustedes ponen atención, mirarán que dice que es una revista de la Asociación Publicadora de los Adventistas del Séptimo Día. No es cualquier revista, mis apreciados hermanos. Es una revista oficial de la iglesia que por muchos años se encargó de dar a conocer el mensaje de los 3 ángeles. Y estas revistas se llamaban también los mensajeros silenciosos, que salían a compartir el mensaje bajo sus temas escritos. Por eso es importante que nosotros conozcamos y vemos nuevamente que el versículo central de estas revistas era Apocalipsis capítulo 14 y el versículo 12, donde dice: aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Ese es nuestro versículo ancla como adventistas del séptimo día. Bueno, en este breve resumen miraremos nosotros que para el año de 1900, julio 31, salió este estudio que lleva por título El mensaje del tercer ángel y su base en las 7 trompetas. Los editores, que eran los pioneros adventistas, como ustedes miran ahí en su pantalla, Alonzo Trevier Jones como editor principal, segundo editor el hermano Uriah Smith, editores que contribuían en sermones y estudios para estas revistas eran el hermano Irwin, Olsen, Haskell, Prescott, Holzer, diferentes pastores que eran contribuidores especiales para esta revista. ¿Por qué les hago esta introducción? Porque como adventistas necesitamos conocer que estos pastores se tomaron el tiempo de por lo menos estudiar 2 meses. Tome nota, 2 meses acerca de las 7 trompetas en el año 1900. Y ahora vamos a mirar qué eran esos mensajes durante esos 2 meses que se tomaron para dar el mensaje del tercer ángel en base a las 7 trompetas. Tomen nota, julio 31, 1900, el mensaje del tercer ángel y su base en las 7 trompetas. Agosto 7 de 1900, el mensaje del tercer ángel y su base en las 7 trompetas.
Agosto 14 de 1900, el mensaje del tercer ángel y su base en las 7 trompetas. Agosto 21 de 1900, el mensaje del tercer ángel y su base en las 7 trompetas. Pero en esta fecha, agosto 21, ellos ya empiezan a tocar trompeta por trompeta en el estudio. En esta fecha del 21 de agosto de 1900, vemos que ya colocan el estudio de la primera trompeta. Por eso nos gusta mostrar estas evidencias en base a nuestra historia, porque algunos comentan, algunos dicen que las 7 trompetas llegaron hasta 1844, que los 7 sellos llegaron hasta 1844 y que las 7 iglesias llegaron hasta 1844. Y a partir de 1844 comienza la doble aplicación de estas 3 líneas proféticas, haciendo una nueva línea, haciendo nuevas propuestas para estas 3 líneas de la profecía. Y muchos argumentan que a partir de 1844, estas 3 líneas proféticas, incluyendo los tiempos periódicos de Daniel capítulo 12, tienen doble cumplimiento. Pero estamos mirando que eso no es verdad, porque vamos a ver que para 1900 los pioneros adventistas en esta revista oficial de la Iglesia Adventista del Séptimo Día se mantenían en la postura oficial de los primeros 50 años del adventismo. Y aquí vemos que en 1900, el 21 de agosto, nuevamente comienzan su estudio y hablan de la primera trompeta. Esta primera trompeta que, como ustedes ven ahí, se cumplió del año 395 después de Cristo a el año 419 después de Cristo. Cuando ustedes hagan su investigación, porque eso es nuestro deber, investigar si lo que se predica está de acuerdo a un escrito está, si está de acuerdo aún a la ley y al testimonio, si está de acuerdo a la historia también. En esta misma revista, continuando en esta introducción, vemos que también tocan la segunda trompeta y la tercera trompeta. A la semana siguiente también van a ver que en esta misma revista de agosto 21 de 1900 se toca la cuarta trompeta. Y cuando vemos a la siguiente semana, agosto 28 de 1900, ahora se toca la introducción a la quinta trompeta. Si ustedes miran aquí, se nos muestra cómo es que las primeras 4 trompetas sonaron bajo el imperio de Roma occidental, y las siguientes 2 trompetas van a sonar bajo el imperio de Roma oriental. Y eso está publicado en estas revistas oficiales de la iglesia. Cuando nos movemos
a septiembre 4 de 1900, como ustedes miran aquí, aquí se toca la quinta trompeta y la sexta trompeta en base a el mensaje de el tercer ángel como su fundamento. Entonces seguimos avanzando y vemos que para septiembre 11 se sigue tocando la sexta trompeta. Septiembre 11 continúan con el estudio de la sexta trompeta, el año 1900. Y cuando nosotros, aquí es donde hemos tomado una parte de este estudio acerca del tiempo, porque después de haber estudiado los pioneros adventistas y de haberlos publicado en estas revistas, va a llegar la fecha del año 1900, septiembre 18. Y ellos van a estudiar aquí el mensaje del tercer ángel, su base en las 7 trompetas. Y aquí nos van a colocar el tiempo de la séptima trompeta. Nosotros como adventistas del séptimo día debemos de ser conocedores de estas profecías. Debemos de conocer el mensaje de los 3 ángeles. Debemos de conocer las 7 trompetas. Debemos de conocer los tiempos. El tiempo del mensaje del primer ángel, el tiempo del mensaje del segundo ángel, el tiempo del mensaje del tercer ángel, el tiempo de la primera trompeta, el tiempo de la segunda trompeta, el tiempo de la tercera trompeta, el tiempo de la cuarta trompeta, el tiempo de la quinta trompeta, el tiempo de la sexta trompeta y el tiempo de la séptima trompeta. Así como nosotros conocemos el tiempo del comienzo de la purificación del santuario, también debemos de conocer ese tiempo. Así como también hay un tiempo para cuando se comienzan a contar los 1290 años. También había un tiempo para que se comenzara a contar los 1260 años. Y también había un tiempo para que se comenzara a contar los 1335 años. Para todo hay tiempo, dice la palabra de Dios. Y en esta noche nosotros vamos a ver el tiempo de la séptima trompeta, que cuando nosotros veamos, miraremos que el mismo tiempo de la séptima trompeta es el mismo tiempo que comenzó la purificación del santuario. Y es el mismo tiempo que comenzó a predicarse el mensaje del tercer ángel. Cuando usted estudia, mirará que estos 3 mensajes, que estos 3 eventos comenzaron en el tiempo señalado. Y estos 3 eventos comenzaron en una fecha especial, específica, a lo que nos hace ser adventistas del séptimo día. Por eso, cuando nosotros vemos esta revista, septiembre 18 de 1900, miraremos y miren cómo comienza el estudio. Ahora bien, ¿cuándo, según las Escrituras, debería comenzar la purificación del santuario celestial? En Daniel 8:14, desde cierto tiempo se dice, hasta 2300 días, entonces el santuario será purificado, siendo
este tiempo, dice aquí, siendo este también un tiempo profético, cada día representa un año y por lo tanto 2300 años. Si ustedes se dan cuenta, mis apreciados hermanos, para esta profecía hay un tiempo. Primero, para el comienzo de los 2300 años hay un tiempo, el año 457 antes de Cristo. Pero también para el comienzo de la purificación del santuario celestial también hay un tiempo. Y ese tiempo es 1844. Entonces nos debemos de hacer la pregunta. Si hay un tiempo para la purificación del santuario, si hay un tiempo para el comienzo de Daniel 8:14, las 2300 días, ¿no creen ustedes que también debe de haber un tiempo para la séptima trompeta? ¿Y no creen ustedes que también debe de haber un tiempo para la predicación, el inicio del mensaje del tercer ángel? Claro que sí. Miren lo que sigue diciendo este precioso estudio. Y ahora viene y dice, ¿desde qué tiempo? ¿Cuándo es que comienzan los 2300 días o años proféticos? Desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén. Daniel 9:25. 70 semanas, 490 años fueron separadas de las 2300 y asignadas al pueblo de Daniel, los judíos, y el comienzo de los 490 años es el comienzo de los 2300. Ven, ahí tenemos el tiempo del comienzo de los 2300 años. Este comienzo de este tiempo, como se citó anteriormente, fue con la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén, que fue en el año 457 antes de Cristo. Ven que ya encontramos este tiempo que es conocido en el ámbito adventista del inicio de los 2300 años, en el año 457. Sigue diciendo este estudio que esto no se puede aplicar, hablando de estos 490 años, al santuario terrenal, se confirma por la declaración en Daniel 9:26, ya que algunos intérpretes preteristas colocan Daniel 8:14 a una blasfemia, a una contaminación que hizo Antíoco Epífanes. Y esta interpretación preterista coloca esa fecha en el pasado. Pero vamos a mirar por qué eso no puede ser así. Porque miren lo que dice, que esto no se puede aplicar al santuario terrenal, se confirma por la declaración en Daniel 9:26 de que después de la muerte del Mesías, el pueblo del príncipe que vendría, es decir, los romanos, destruiría la ciudad y el santuario. Y Cristo dijo que cuando estos fueran destruidos, Jerusalén sería pisoteada por los gentiles hasta que se cumplieran los tiempos de los gentiles. Lucas 21:24. Como esa ciudad y ese santuario iban a ser destruidos y lo fueron solo unos pocos años después de la expiración de los 490 años,
Es imposible que ese fuera el santuario que iba a ser purificado. Ese santuario terrenal en el que caminó Cristo no es el que iba a ser purificado, de acuerdo a Daniel 8:14, sino porque dice que tendrían que pasar 2300 años. Por eso miren la explicación. Al explicar los 2300 años o al expirar, es decir, al terminar los 2300 años, en consecuencia, el santuario que iba a ser purificado al final de los 2300 años era el santuario celestial, porque es el único que existía entonces. Por lo tanto, es cierto que la purificación del santuario celestial comenzó en 1844 después de Cristo. Si ustedes se dan cuenta, mis apreciados hermanos, en Daniel 8:14 hay dos tiempos de inicio. Vamos a leerlo. Daniel capítulo 8 y el versículo 14 dice la palabra de Dios. Y él dijo, es decir, Cristo, hasta 2300 tardes y mañanas. ¿Cuándo es que comenzó este tiempo? Este tiempo, como hemos visto, comenzó en el año 457 antes de Cristo, 457 antes de Cristo. Ahora miren el otro comienzo o el otro tiempo. Luego el santuario será purificado. ¿Cuándo comenzó el tiempo de la purificación del santuario? La Biblia nos dice que tenían que pasar 2300 años para que entonces comenzara el tiempo de la purificación del santuario celestial. Y eso ocurrió en el año 1844, cuando finalizaron las 2300 años de Daniel 8:14. Ven que aquí hay dos tiempos para el inicio de dos periodos de la profecía. Los 2300 tardes y mañanas, como siendo la primera, y la segunda, el tiempo de la purificación del santuario, como siendo la segunda. Por eso, miren lo que nos dice la revista de la Review and Herald. Esta purificación del santuario celestial comenzó en 1844 después de Cristo. Saben ustedes, mis apreciados hermanos, que como adventistas del séptimo día no tenemos alguna objeción en base a esta fecha, 1844. Solamente algunos teólogos que han abandonado las filas de la fe adventista, noten lo que dije, las filas de la fe adventista, de la fe, que no es lo mismo abandonar la organización adventista. Son dos cosas diferentes. Usted puede estar dentro de la organización, pero no tener la fe adventista. Y también usted puede estar fuera de la organización y no tener la fe adventista. Como de igual manera, hoy en día habemos muchos adventistas del séptimo día, pero no tenemos la fe original que se tenía durante los primeros 50 años del adventismo.
En esta fecha de 1844, el adventista no tiene objeción. Todos aceptamos esa fecha, 22 de octubre, 1844. Finalizaron las 2300 tardes y mañana con el tiempo de inicio, 457 antes de Cristo. Todo adventista acepta que 1844 fue el tiempo del inicio de la purificación del santuario celestial. No hay objeción a esa fecha, pero a lo que sí hay objeción, a lo que muchos adventistas no aceptan, a lo que muchos adventistas no conocen, porque no se les ha predicado, porque no se les ha enseñado, porque no se les ha mostrado, es que esa fecha, la finalización de las 2300 tardes y mañanas y el comienzo de la purificación del santuario, es la misma fecha para el inicio del tiempo del sonido de la séptima trompeta. ¿Cómo lo sé yo? Porque miren lo que dice la revista de la Advent Review. Vuelvo nuevamente a conectar, a mostrarles la The Advent Review en Sabbath Herald, septiembre 18 de 1900. Publicación adventista del séptimo día. Miren lo que dice. Vivimos en el gran día de la expiación. Ahora es el momento en que urge que cada uno confiese sus pecados, se despoje de todas sus transgresiones y sea partícipe de la intercesión de Cristo para lavar sus vestiduras y emblanquecerlas en la sangre del Cordero. ¿En qué tiempo estábamos en 1900? Estábamos en el tiempo del gran día de la expiación, en el tiempo de la purificación del santuario. En ese tiempo estamos. ¿Cuándo comenzó ese tiempo de la purificación del santuario? 1844, que es exactamente lo mismo, que equivale a el día de la expiación, a ese periodo de tiempo. Ahora, miren lo que sigue diciendo. Porque desde 1844, el séptimo ángel ha estado tocando la trompeta. ¿Qué estaba ocurriendo en el año 1900 en base a la profecía? ¿Qué estaba ocurriendo, mi apreciado hermano, de acuerdo a lo que tú lees en esta cita? Bueno, lo que estaba ocurriendo era, uno, estábamos en el tiempo de la purificación del santuario. Esa purificación comenzó en el año 1844. ¿Y en qué otro tiempo estábamos? Estábamos también en el tiempo del sonar de la séptima trompeta, que comenzó a sonar en 1844. Si tú te das cuenta, mi apreciado hermano, si nos hiciéramos la pregunta ahorita, ¿en qué tiempo estamos viviendo? Es muy fácil de responder. Estamos viviendo en el solemne momento de la purificación del santuario celestial. Estamos viviendo en el tiempo solemne del gran día de la expiación.
Estamos viviendo en el día solemne de la intercesión de Cristo en el lugar santísimo. Estamos viviendo en el solemne tiempo donde el séptimo ángel ha estado tocando la trompeta desde 1844. Estamos viviendo ahorita, en el 2025, en el solemne tiempo de que muy pronto se va a consumar el misterio de Dios. Es decir, estamos viviendo en el tiempo solemne donde muy pronto se terminará la predicación del evangelio, es decir, la predicación del mensaje de los tres ángeles. En estos solemnes momentos estamos viviendo, mi apreciado hermano. Por eso la profecía nos marca que muy pronto cuando se termine la predicación del evangelio, cuando se termine este tiempo de predicar el evangelio, cuando se termine el tiempo del gran día de la expiación, cuando se termine el tiempo de la purificación del santuario celestial, cuando se termine el tiempo solemne de la intercesión de Cristo en el lugar santísimo, que seguirá la ira pura de Dios y del Cordero, se derramará sobre todos los impíos de la tierra. Eso es lo que está por venir, mi apreciado hermano. Cuando llegue la consumación de estos tiempos, entonces vendrán las 7 postreras plagas, que es la ira de Dios. Por eso cuando nosotros vemos, mira lo que sigue diciendo la Advent Review en Sabbath Herald, la próxima semana se estudiarán más detalles sobre los eventos relacionados con el sonido de la séptima trompeta. Estamos en ese tiempo. Nota lo que dice, que desde 1844, cuando fue que comenzó a sonar la séptima trompeta, y estamos en el año 1900 después de Cristo, cuando está saliendo este estudio en esta publicación adventista, estábamos en ese tiempo. Pero ahora, en el 2025, seguimos en ese sonar de la séptima trompeta. Es decir, no van a haber 7 trompetas al futuro. Estamos en la séptima trompeta. Y miren lo que nos dice. Así como el mensaje del tercer ángel es verdad presente, también se nos dice que la séptima trompeta, en su relación con las otras 6, son verdad presente. Oh, mis apreciados hermanos, esto es verdad presente. ¿Y saben por qué es verdad presente? Porque son los eventos proféticos que se están viviendo en este tiempo presente, porque estamos en estos tiempos solemnes de estos mensajes que muy pronto se consumarán, se terminarán. Ahora, te vuelvo a hacer la invitación. No me creas a mí. Sé un buen bereano. Sé un buen valdense que se tomaba el tiempo para ir a investigar la verdad y andar con ella y por ella. Tómate el tiempo para que investigues si esto es así.
Ahora, en la investigación que tú hagas, tú vas a ver que para septiembre 25 salió este estudio en la continuación. Y la continuación es el mensaje del tercer ángel, su base en las 7 trompetas. Y ahí desarrollan el tema, el sonido de la séptima trompeta. Si tú sigues investigando, vas a llegar a la fecha de octubre 2 de 1900. Y ahí se continúa con el mensaje del tercer ángel, su base en las 7 trompetas y su relación de las 7 trompetas con las grandes naciones de hoy. Si tú continúas tu investigación, vas a llegar a octubre 9 de 1900 y vas a encontrar este estudio que se llama El mensaje del tercer ángel, el tiempo. Y lo sorprendente que vas a encontrar aquí es que Dios para todo tiene un tiempo. En este mensaje encontraremos que había un tiempo para que el lugar santísimo fuera abierto. Cuando el templo de Dios se miró, había un tiempo para que se pudiera entrar al lugar santísimo, para que el sumo sacerdote pudiera dar sus primeros pasos en ese segundo departamento detrás del velo. Había un tiempo para el comienzo de las 2300 tardes y mañanas. Había un tiempo para el inicio de la purificación del santuario. Había un tiempo para el inicio de la séptima trompeta. Oh, mi apreciado hermano, pero también había un tiempo para que se abriera el segundo departamento del lugar del santuario celestial, el lugar santísimo. Y ese tiempo corresponde de igual manera al tiempo cuando se iba a dar el inicio del comienzo del mensaje del tercer ángel. ¿Y cuándo es que Cristo pasó del lugar santo al lugar santísimo? Fue en el año 1844. ¿Y cuándo es que se comenzó a predicar en el tiempo el mensaje del tercer ángel? En 1844. ¿Y cuándo es que comenzó a sonar la séptima trompeta? En 1844. ¿Te das cuenta, mi apreciado hermano, cómo una fecha profética está relacionado con varios eventos de la profecía? Mira lo que dice. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y se vio en su templo el arca de su testamento. Apocalipsis 11:19. ¿Por qué se le llama el arca de su testamento? Porque en ella está su testimonio, como lo había en el templo terrenal, que era un modelo del celestial. En el arca, dijo Dios, pondrás el testimonio que yo te daré. Éxodo 25:21. Pero, ¿cuál fue el testimonio o testamento que se depositó en el arca? La Biblia dice, dio a Moisés, cuando terminó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas por el dedo de Dios. Éxodo 31:18. Y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios, grabada
sobre las tablas. Éxodo 32, 16. Si tú te das cuenta, nos está hablando de Apocalipsis 11, 19, donde se miró el templo de Dios en el cielo y se vio el arca de su testamento. Y esta arca se llamaba el arca del testimonio. Mira lo que dice. Esta arca se llamó el arca del testimonio o testamento, porque en ella se encontraban las tablas del testimonio que Dios dio a Moisés. Y ese testimonio eran los 10 mandamientos. Es solo esto lo que le dio el título de arca del testimonio. Así que mira, fíjate, en el año en que Cristo pasó del lugar santo al lugar santísimo, Juan, el discípulo amado, miró que el templo de Dios fue abierto en el cielo y se miró el arca de su pacto. Por eso mira cómo se relacionan estos eventos con el mensaje del tercer ángel. Dice la Advent Review en Sabbath Herald: hemos demostrado que este santuario o templo en la tierra era solo un modelo o figura del santuario o templo celestial. Por lo tanto, el testimonio que dio al arca del santuario terrenal el título de arca del testamento debe ser idéntico al testimonio que da el arca celestial, el título de arca de su testamento, es decir, los 10 mandamientos. Ahora bien, toma nota de este escrito. Este templo de Dios en el cielo se abre al sonar la séptima trompeta. ¿Cuándo es que se abre el templo de Dios en el cielo? Oh, mis apreciados hermanos, no se va a abrir en el futuro. Ni esperen que vaya a sonar la séptima trompeta al futuro, porque ese templo ya se abrió en el año 1844, el lugar santísimo. Y en el año, ese departamento solamente se abría una vez al año. No se abrían 2 veces al año. No, no tenía doble cumplimiento la entrada al lugar santísimo. Solamente una vez al año. Así como Dios a través de Cristo le dijo a Moisés que solamente una vez le pegara a la roca, no que le pegara 2 veces, porque el pegarle 2 veces rompería el simbolismo de la palabra de Dios. Así de igual manera, Cristo no puede entrar 2 veces al lugar santísimo para que suene la séptima trompeta. Eso sería hacer lo mismo que hizo Moisés cuando le pegó a la roca 2 veces. Sería romper con el simbolismo de la palabra de Dios. Por eso, el verdadero adventista del séptimo día no cree en que 2 veces Cristo va a entrar al lugar santísimo o en que 2 veces van a sonar la séptima trompeta. Esa trompeta comenzó a sonar, como dice la Advent Review en Sabbath Herald, en el año 1844, y desde ese año sigue sonando la séptima trompeta. Estamos en el tiempo del sonido de la séptima trompeta. Por eso mira lo que dice: este templo de Dios en el cielo se abre al sonar la séptima trompeta. Se muestra el arca celestial de su testamento
Y en relación directa con esto se encuentra Apocalipsis 14:12, el mensaje del tercer ángel que dice: aquí están los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Por qué es que crees tú que nosotros como adventistas del séptimo día siempre decimos que el mensaje del tercer ángel comenzó en 1844? Nunca te has hecho esa pregunta. ¿Por qué es que siempre decimos que ese mensaje comenzó en 1844? Oh, por la sencilla razón que nos da las escrituras, de que fue en 1844 cuando finalizó los 2300 años, porque fue en 1844 cuando comenzó a sonar la séptima trompeta, porque fue en 1844 cuando el templo de Dios fue abierto en el cielo, porque fue en 1844 que nuestro sumo sacerdote Cristo pasó del lugar santo al lugar santísimo, porque fue en 1844 cuando el pueblo adventista miró los 10 mandamientos en el lugar santísimo, y porque en 1844 hubo un hombre, así como Juan, que miró los 10 mandamientos en el lugar santísimo. También hubo un hombre en el adventismo. Su nombre es Joseph Bates, que miró los 10 mandamientos en el lugar santísimo. Y él comenzó a predicar en 1844 la vigencia de los 10 mandamientos que están relacionados con el mensaje de el tercer ángel. Por eso siempre decimos, como adventistas del séptimo día, que el mensaje del tercer ángel comenzó en 1844. ¿Ves cómo todo esto tiene relación con la séptima trompeta? Todos aceptan eso, menos que la séptima trompeta comenzó a sonar en 1844 y que sigue sonando hasta el día de hoy. Pero mira qué más está relacionado Apocalipsis 11:19 con el mensaje del tercer ángel. Sigue diciendo Apocalipsis 11:19, el segundo párrafo de ese versículo. Hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y un gran granizo. Aquí está la segunda parte del versículo. Y mira a qué nos lleva esta segunda parte del versículo. Esto coincide con el relato de los sucesos de la séptima plaga. Oh, ahí está la ira de Dios. Ahí está la séptima plaga. Pues como dice la escritura, el séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, que decía: hecho está. Y hubo voces, truenos y relámpagos, y hubo un gran terremoto, cual no lo hubo desde que los hombres han estado sobre la tierra. Un terremoto tan grande y poderoso. Y esto va en comparación de la séptima plaga con la finalización del sexto sello. Y toda isla huyó, y los montes desaparecieron, y cayó del cielo sobre los hombres un gran granizo, como el peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Ahí está la relación de la séptima plaga con la finalización de la purificación del santuario. Y miren lo que sigue diciendo. Pero las 7 últimas plagas comprenden la ira de Dios. Esta ira
se derrama sobre quienes adoran a la bestia y a su imagen, sobre quienes se niegan a guardar los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y el mensaje del tercer ángel tiene como objetivo advertir a los hombres contra esa adoración para que puedan escapar de esta ira. Y los llama especialmente a el mensaje del tercer ángel, a guardar los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Estos hechos demuestran que estos tres mensajes de Apocalipsis 14, la ira predicha por el tercero y la venida del Señor que sigue al tercer mensaje, representan eventos que se prevé que ocurrirán cuando el séptimo ángel toque la trompeta. Por lo tanto, es absolutamente cierto que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando comience a tocar la trompeta, el mensaje del tercer ángel de Apocalipsis 14 llegará al mundo. Ven, mis apreciados hermanos, cómo todos estos eventos tienen relación la una con la otra. Sigue diciendo la Advent Review en Sabbath Herald: este vino de la ira de Dios son las 7 últimas plagas, con la última de las cuales vienen los relámpagos, las voces, los truenos, un terremoto y un granizo fuerte que se produce durante el sonar de la séptima trompeta. Ven, mis apreciados hermanos, que la séptima plaga está dentro del sonar de la séptima trompeta. Eso nos muestra que no termina la séptima trompeta antes de que caiga la primera plaga, como están enseñando algunos, que cuando termina la séptima trompeta, entonces empieza a caer la primera plaga. Eso no es así, porque las 7 plagas están dentro del sonar de la séptima trompeta. No es lo mismo. Por eso a mí me sorprende, porque hubo un momento en que nos desviamos del mensaje original. Hubo un momento en que se empezaron a introducir en el adventismo nuevas interpretaciones, nuevas teorías, nueva ideología de interpretación bíblica. Y eso es lo que nos ha llevado a la confusión, nos ha llevado a no tener claro los eventos proféticos. Pero gracias a Dios, que como dijo la mensajera del Señor, los testimonios deben hablar. Y aquí estamos viendo que cuando la séptima plaga cae, está dentro del sonido de la séptima trompeta. Por eso sigue diciendo, todas estas cosas no son más que los eventos que ocurren en los días de la voz del séptimo ángel, cuando comienza a tocar la trompeta. ¿Y cuáles son estos eventos, mis hermanos, de la séptima trompeta? Ya lo estudiamos el martes, el juicio de los muertos, que es la purificación del santuario, la ira de las naciones, el misterio de Dios consumado, que es la predicación del evangelio, las 7 postreras plagas. Son eventos de la séptima trompeta. Y sigue diciendo la Advent Review, y como hemos descubierto que este séptimo ángel comenzó a tocar la trompeta
En 1844, entonces y en adelante, el mensaje del tercer ángel debe ser dado al mundo. ¿Cuándo comenzó la predicación del mensaje del tercer ángel? También comenzó en 1844. Cuando este mensaje concluya, el misterio de Dios habrá concluido. Cuando este mensaje concluya, la obra del Evangelio habrá concluido. Y cuando las 7 últimas plagas pronunciadas por este mensaje contra quienes adoran a la bestia y a su imagen sean derramadas sobre quienes tienen la marca de la bestia y sobre quienes adoran a su imagen, con el derramamiento de estas últimas plagas llegan el fin del mundo. Ven, mis hermanos, cómo es la línea profética de la séptima trompeta. Y estamos hablando de el año 1900, octubre 9. Ya nosotros presentamos que en el año 1858 también salió la publicación en esta misma revista de las 7 trompetas. Ahora, habían pasado 46 años del adventismo y seguíamos predicando las 7 trompetas como verdad presente, pero en su contexto histórico, en base a los eventos que contiene este sonido de la séptima trompeta y en relación con el mensaje del tercer ángel. Por eso, para concluir este estudio del día de hoy que hemos analizado, le voy a mostrar estas citas del espíritu de profecía, donde nos muestra lo que hemos estudiado hoy. Dice la mensajera del Señor en Primeros Escritos, página 250. Se me mostró lo que había ocurrido en el cielo al terminar en 1844 los periodos proféticos. ¿Cuáles son estos periodos proféticos que terminaron todos en 1844 y que no van a tener doble cumplimiento? 1. Los 1260 años de persecución papal. ¿Cuándo fue el tiempo de inicio? 538 después de Cristo. ¿Cuándo fue el tiempo que finalizó? 1798 después de Cristo. ¿Qué otro evento profético también terminó? Los 1290. ¿Cuándo fue el tiempo de inicio? 508 después de Cristo. ¿Cuándo terminó ese tiempo profético? 1798 después de Cristo. ¿Cuál es otro evento que terminó también en 1844? Que a partir de esa fecha en adelante ya no hay periodos proféticos. Fue la de los 1335 años. ¿Cuándo fue el tiempo cuando comenzó? En el año 508 después de Cristo. ¿Y cuándo fue el tiempo que terminó? En el año 1843 después de Cristo. ¿Y cuándo terminaron o cuándo comenzó el tiempo de las 2300 tardes y mañanas? En el año 457 antes de Cristo. ¿Y cuándo fue el tiempo en que terminó ese periodo profético junto con los demás anteriores? En el año 1844 llegó el tiempo para la finalización tanto de Daniel 8:14 como de los otros periodos proféticos. Por eso ella dice que se le mostró
que esos periodos proféticos habían terminado, habían expirado, y que se le mostró lo que había ocurrido en el cielo. ¿Y qué fue lo que ocurrió en el cielo? Cuando Jesús concluyó su ministerio en el lugar santo y se cerró la puerta de ese departamento, densas tinieblas envolvieron a quienes habían oído y rechazado el mensaje de su advenimiento y lo habían perdido de vista a él. Jesús se revistió entonces de preciosas vestiduras. Alrededor de la orla inferior de su manto ostentaba en alternada sucesión una campanilla y una granada. De sus hombros colgaba un pectoral de curiosa labor. Cuando él andaba, el pectoral refulgía como diamantes y se ampliaba unas letras que parecían nombres escritos o grabados en el pectoral. En la cabeza llevaba algo que parecía una corona. Una vez que estuvo completamente ataviado, vestido como sumo sacerdote, se cambió de vestidura. Le rodearon los ángeles y un flamígero carro penetró tras el segundo velo. Ahora, ¿a dónde había entrado en 1844? Eso es lo que vio Juan en Apocalipsis 11:19, cuando el templo de Dios fue abierto en el cielo y se vio el arca de su pacto. Sigue diciendo: se me ordenó entonces que observara los dos departamentos del santuario celestial. La cortina o puerta estaba abierta y se me permitió entrar. En el primer departamento vi el candelabro de 7 lámparas, la mesa de los panes de la proposición, el altar del incienso y el incensario. Todos los enseres de este departamento parecían de oro purísimo y reflejaban la imagen de quien allí entraba. La cortina que separaba los dos departamentos era de diferentes materiales y colores, con una hermosa orla en la que habían figuras de oro labrado que representaban ángeles. El velo. ¿Cómo es que Juan pudo mirar el segundo departamento en el templo celestial y vio el arca? Oh, es porque el velo estaba levantado y miré el interior del segundo departamento, donde vi un arca, al parecer de oro finísimo. El borde que rodeaba la parte superior del arca era una hermosa labor en figura de coronas. En el arca estaban las tablas de piedra con los 10 mandamientos. Ven, mis apreciados hermanos, cómo es que esto se cumplió en 1844 bajo el sonido de la séptima trompeta y que va en unión con el mensaje del tercer ángel. Si tú sigues leyendo, tú encontrarás que ahí es donde Cristo está intercediendo por nosotros delante de su Padre en el lugar santísimo del santuario celestial. Si seguimos avanzando, con estas dos citas vamos a terminar, porque esta es sumamente importante. Estas dos citas vienen en este libro del hermano James White. El título del libro se llama La parábola de las 10 vírgenes, por el hermano James White.
Y miren lo que escribe, que está en la misma línea de la Advent Review, en la misma línea de la mensajera del Señor, Elena Harmon de White. Y ahora Él nos deja este testimonio. Dice, nuestra posición es que ha tenido lugar un cambio en la posición y obra de nuestro sumo sacerdote literal, Cristo, en el santuario literal en el cielo, que debe compararse con la venida del novio a las bodas. Este punto de vista es una salvaguardia perfecta contra el espiritismo. No solo creemos en un Jesús literal, que es un ministro del santuario, sino que también creemos que el santuario es literal. Y más, cuando Juan dice que vio uno como el Hijo del Hombre en medio de los 7 candeleros, es decir, en el lugar santo. No sabemos cómo hacer espiritual el candelero y al Hijo del Hombre literal. Por lo tanto, creemos que ambos son literales y que Juan vio a Jesús mientras era un ministro en el lugar santo. Y ahora nota esta expresión. Una, Juan también vio otra parte del santuario. Visión que se aplica al tiempo del sonar del 7º ángel. Él dice, el templo de Dios fue abierto en el cielo y se vio en su templo el arca de su pacto. Ven, mis apreciados hermanos, que la visión que Juan tuvo en Apocalipsis 11:19 se aplica a el tiempo en el sonar del 7º ángel, la 7ª trompeta. Sigue diciendo, además, el tabernáculo del testimonio fue abierto en el cielo, siendo este un evento que tendrá lugar bajo el sonido del 7º ángel. No podría cumplirse en ningún otro momento que al final de los 2300 días. El Santísimo, que contenía el arca de los 10 mandamientos, se abrió para que nuestro gran sumo sacerdote entrara para hacer expiación por la purificación del santuario. Si nos tomamos la libertad de decir que no hay un arca literal que contenga los 10 mandamientos en el cielo, podemos ir solo un paso más allá y negar la ciudad literal y el Hijo literal de Dios. Ciertamente, los adventistas no deben elegir el punto de vista espiritual en lugar del que hemos presentado. No hay un terreno neutral que tomar. Ven, mis apreciados hermanos, cómo nos muestra este evento de que Apocalipsis 11:19, esta visión está en el sonar de la 7ª trompeta. Esta revista de la parábola de el hermano James White, ustedes la pueden buscar de la siguiente manera. Vamos a colocar aquí en la pantalla para que ustedes puedan mirar cómo lo pueden buscar, porque ahí viene
La cita que les acabo de presentar, que para mí es contundente. Es contundente de cómo es que Apocalipsis capítulo 11 y el versículo 19 nos muestra que Apocalipsis 11, 19 es una visión que ocurre bajo el sonido de la séptima trompeta. Si ustedes le ponen así en el buscador de Google, la parábola de James White, ahí los va a arrojar a el libro. Y aquí está, mire, la parábola de Mateo 25, del 1 al 12, hablando de la parábola de las 10 vírgenes. Ustedes van a entrar ahí y ahí les va a dar el libro. Pero nosotros estábamos leyendo este párrafo, el párrafo 16 de esta revista. Así que vamos a buscar el párrafo 16 y vamos a ver que esta visión su cumplimiento es en la séptima trompeta. Párrafo 16, 1. Aquí está, miren. Este es el párrafo. Y esta es dicen aquí, miren. Esto que ustedes miran aquí es lo que les mostré en el slide. Dice, por lo tanto, creemos que ambos son literales y que Juan vio a Jesús mientras era un ministro en el lugar santo. Juan también tenía una vista de otra parte del santuario que se aplica al tiempo de la trompeta del séptimo ángel. Dice, el templo de Dios fue abierto en el cielo y se vio en su templo el arca de su testamento. Pero cuando ustedes lo leen en inglés, van a ver que aquí dice que tuvo una visión que se aplica al tiempo del sonido del séptimo ángel. Dice, which view applies. Es decir, que esta visión tiene su cumplimiento en el sonido del séptimo ángel. Ven, mis apreciados hermanos, porque es que les digo que la palabra de Dios nos muestra la verdad. Y hemos mirado el día de hoy cómo es que estas publicaciones nos ayudan a nosotros para tener el contexto del mensaje del tercer ángel, el tiempo de la séptima trompeta, el tiempo de la purificación del santuario, el tiempo del mensaje del tercer ángel. Todos tienen relación. Y hemos mirado que los pioneros adventistas se dieron el tiempo para estudiar estos mensajes durante cerca de 2 meses y medio, casi llegando a los 3 meses, publicando estos mensajes de verdad presente.
Por eso, nuevamente, les hacemos la invitación a que ustedes hagan sus propias investigaciones, porque la palabra de Dios nos dice, y la mensajera del Señor tiene unas palabras muy solemnes, donde ella escribió una vez que dijo, sinceramente engañados, sinceramente perdidos. Es decir, la ignorancia no excluirá a nadie para la salvación. Todos tenemos y Dios nos ha dado la capacidad para conocer la verdad. Así como le dio la capacidad a Nicodemo de conocer al Hijo de Dios, también nos la da a nosotros. Pero nadie se va a salvar por ignorancia o por no conocer la verdad, porque hoy todos tenemos las sagradas escrituras, hoy todos tenemos estas fuentes de estudio y hoy todos tenemos acceso a ellos. Por eso les vuelvo a repetir, sinceramente engañados, sinceramente perdidos. Que Dios nos ayude a encontrar esa verdad y andar en esa verdad. Porque todo aquel que ama a Cristo, que sigue a Cristo, va a tener la fe de Jesús. Y la fe de Jesús es creer en la verdad, porque Él es la verdad. Y en su boca no se va a hallar mentira. Que Dios nos ayude, mis apreciados hermanos. Los dejamos hasta aquí. Estos fueron 2 estudios que hemos preparado para mostrar cómo el mensaje de los 3 ángeles tiene relación directa con las 7 trompetas, cómo el mensaje del tercer ángel tiene relación directa con la 7ª trompeta y cómo la 7ª trompeta, el mensaje del tercer ángel, tiene relación directa con el santuario celestial y con la purificación de ese santuario. Todos estos mensajes están unidos en una cadena de verdades, en una cadena que nos muestra la verdad presente. Los vamos a dejar con este precioso himno, no sin antes finalizar con una palabra de oración. Vamos a orar, nos vamos a colocar de rodillas y vamos a pedirle a Dios que nos ayude en el estudio de su palabra en los días siguientes y que nos prepare para mañana recibir su santo sábado. Oremos, hermanos. Amantísimo Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos, una vez más, mi Dios, te damos gracias por tu palabra, por tu verdad, por tus testimonios. Ayúdanos, Señor, a eso mismo que hizo Juan. ¿Qué fue lo que hizo Juan? Tu palabra dice que él miró a ese templo celestial, a ese santuario celestial. Él ya no miró hacia el templo terrenal, ni tampoco miró hacia una reconstrucción de un tercer templo. Él sabía que su fe estaba depositada ya en ese santuario celestial, porque allá estaba su maestro, que ahora era el sumo sacerdote, quien había entrado a ese santuario celestial para continuar la obra que había comenzado aquí en la tierra. Allá es donde está la fe del remanente, donde está la fe del pueblo de Dios, que espera la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos puestos nuestros ojos en el autor y consumador de nuestra fe. Su nombre es Emmanuel, Dios con nosotros. Su nombre es Jesús, porque Él salvará al pueblo de sus pecados. Su nombre es nuestro sumo sacerdote, el Santo de Israel,
porque Él es el que santifica al pueblo de Dios. Su nombre es el Verbo de Dios, porque Él ha estado desde el principio de la eternidad al lado del Padre. Su nombre es Dios con nosotros, la esperanza de gloria. En Él depositamos nuestra confianza y nuestra fe para eterna salvación. A Él sea la honra, la gloria, el poder y la fortaleza por los siglos de los siglos. Como dice el apóstol Juan, a el que está sentado en el trono y al Cordero, sean la honra por los siglos de los siglos. Amén. Todo esto te lo pedimos, mi Dios, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, hermanos, por acompañarnos el día de hoy. Hoy tuvimos un pequeño problema con el internet, por eso comenzamos un poquito más tarde, pero como no tenemos los días contados y como no sabemos si hemos de estar de pie el día de mañana, pues aunque sea tardecito, decidimos compartir con nuestros hermanos estos mensajes de verdad presente. Y ahora pues los dejamos con este hermoso himno que dice: hay un mundo feliz más allá. Bendiciones. Aquí les dejamos el himno. Hasta pronto, mis apreciados hermanos. Nos miramos el sábado, hermanita Aure. Que el Señor le bendiga. Saludos a la mamá Mari también, a las niñas y primero Dios, nos vemos el sábado.